Y vamos a continuar esta noche hablando acerca de tener una cosmovisión cristiana acerca del hombre. La semana pasada introdujimos la doctrina del hombre, dado que en Génesis 1 y 2 está esta claridad de que el hombre fue creado a imagen de Dios. Y entonces, tal como lo vimos con el trabajo, lo estamos ahora viendo con el hombre. Necesitamos una manera clara, una manera bíblica, una manera donde Dios define las cosas. Y tal como vimos que en el Edén Dios definió que el trabajo era bueno para el hombre, entonces ahora está definiendo qué es el hombre. Esta pregunta con la que filósofos, antropólogos, sociólogos, cristianos claramente a lo largo de la historia hemos tratado de contestar o de definir qué es el hombre. Así que simplemente a modo de recordatorio, una cosmovisión es un grupo de creencias, de prácticas que definen la manera como una persona aborda los temas más importantes de la vida. Así que cuando pensamos en una cosmovisión cristiana del hombre, estamos pensando en un conjunto de creencias o de prácticas que definen cómo nosotros los cristianos vemos lo que es el hombre. Entonces, por medio de esa cosmovisión, nosotros consciente o inconscientemente juzgamos la realidad que nos rodea, y vamos reaccionando a las circunstancias que enfrentamos. Y Génesis 2:7, nuevamente vayamos a él. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, desde este pasaje entendemos que hay un creador, Dios es el creador, y que hay criaturas. El hombre es formado por Dios, el hombre es hecho por Dios, al igual que el resto de la creación, y sin embargo vemos que el resto de la creación no tiene la imagen de Dios. El hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Entonces, cuando pensamos en la pregunta, ¿qué es el hombre?, tenemos que regresar al origen. Esa es una pregunta que es contestada desde el origen. Tenemos que ir al Edén, tenemos que ir a Génesis 1, tenemos que ir a Génesis 2 y entender claramente lo que la Biblia está diciendo allí. Mencioné la semana pasada que este gran predicador llamado Jonathan Edwards tenía una expresión donde él decía: conocer a Dios y después conocer al hombre es fundamental. Cuando quieres tener una cosmovisión cristiana del hombre, tenemos que empezar por conocer a Dios. Y cuando conocemos a Dios, entonces vamos a conocer mejor al hombre. Claramente entendemos que cuando hablamos de conocer a Dios, estamos hablando de muchas características de Dios o de muchos atributos de Dios. Voy a usar esa palabra mejor, porque la Biblia nos va definiendo o nos va enseñando quién es Dios por medio de sus atributos. Nos va diciendo que Él es santo, que Él es justo, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente. Así que yo comienzo a definir, bueno, Dios es santo, pero resulta que el hombre es impío, el hombre peca. Entonces no tiene esta santidad que Dios tiene de una manera clara y nítida. Dios es omnipresente, es decir, puede estar en todos los lugares a la vez. El hombre solo puede estar en un lugar a la vez. Entonces vean cómo la teología práctica o la doctrina de Dios claramente nos va mostrando quién es Dios, pero a la vez nos permite ubicarnos dónde estamos nosotros. Entonces, ¿cuál es la lucha? Cuando piensas en qué es el hombre, ¿cuál es la lucha? Bueno, esa es la lucha, que siempre ha habido dos voces, principalmente dos voces acerca de quién es el hombre. Primero Dios habla y dice que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, lo coloca en el Edén, le dice cultiva el huerto, lo pone a trabajar, dice que el hombre es muy bueno o que esta parte de la creación es muy buena, y después en el capítulo 3 habla Satanás, y cuando habla Satanás, la pregunta que él hace es: ¿con qué Dios os ha dicho?
Entonces, este es un reto abierto a lo que Dios ya ha dicho acerca del hombre. Y nosotros realmente vivimos inmersos en medio de esa batalla. Nosotros como seres humanos estamos en una batalla campal entre lo que Dios ha dicho por medio de su palabra y lo que Satanás dice a nosotros. Entonces ya la semana pasada yo me paseé por lo que algunos filósofos, por lo que algunos hombres muy reconocidos en este mundo han dicho acerca de lo que es el hombre, pero nada de eso se acerca a la realidad de lo que es el hombre. La realidad es que Dios habló, Dios creó, Dios diseñó, y entonces nosotros hacemos bien en reconocer que Dios dice que el hombre es corona de su creación, Salmo 8, que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1, que el hombre es un mayordomo de toda la creación y por tanto se ha convertido así en alguien que representa esa imagen de Dios en la tierra. Ahora, quiero que pensemos en 8 afirmaciones acerca del ser humano. Por lo menos 8 afirmaciones que afirman lo que es el ser humano. Número 1, el ser humano es un ser creado. Por ahí empezamos. Cuando pensamos en lo que la Biblia está diciendo, tenemos que reconocer esto. El ser humano es un ser creado. Bueno, eso lo hemos leído ya en Génesis 1, 26 y 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, número 1, Dios es el creador, el hombre es una criatura, y cuando pensamos en eso, no partimos doctrinas. Vean cómo Dios está creando. Entonces, cuando nosotros pensamos realmente en cómo funciona esto, aquí está básicamente Dios creador, el ser humano creado o el ser humano como una criatura. Entonces, no podemos dividir la doctrina de Dios y la doctrina del hombre y tratarlo como cosas separadas, porque realmente lo que nosotros vemos en este pasaje es que esto está unido desde la creación. Entonces, por eso decimos que cuando pensamos en la doctrina del hombre, lo que hemos llamado antropología, estamos pensando en una doctrina derivada. Es decir, siempre el hombre depende de Dios. Fíjense, el hombre depende de Dios desde la primera página de la Biblia. Y usted no me va a dejar mentir que una de las cosas más difíciles para nosotros en la práctica es precisamente esto, depender de Dios. Piénselo bien, analícelo bien y se dará cuenta que esta es una batalla campal en nosotros. No sabemos depender de Dios, no sabemos confiar en Dios para la vida o para los grandes temas de la vida. Hay gente a la que le es muy difícil poder depositar su confianza, su esperanza en el Señor. Ora, pero cuando dice amén está más preocupado que antes de empezar a orar. Canta cosas tremendas acerca de Dios, pero cuando el himno termina, entonces está preguntándose, ¿será verdad? ¿Será mentira? Nos es difícil realmente depender de Dios de una manera plena o de una manera total, pero esto desde el principio está demarcado para nosotros. Número 2, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto de imagen y de semejanza de Dios, en algunas versiones donde hay un y, donde hay una conjunción, pareciera estar refiriendo que imagen y que semejanza son dos cosas diferentes. Y de hecho hay algunos estudiosos de la Biblia que presentan esto como algo diferente, pero realmente en la idea hebrea, en la idea del original, no hay una conjunción. Es decir, estructuralmente, el hecho de que somos creados a imagen y semejanza de Dios no son dos cosas diferentes. Está hablando de lo mismo. Número 3, observe que el ser humano fue creado
Y el texto es muy claro, el ser humano fue creado como varón y hembra, como hombre y mujer, vamos a decirlo así. Bueno, yo sé que decir eso en la cultura en la que estamos viviendo suena muy raro, pero vuelvo a lo mismo. Yo comprobé la semana pasada, al pasar por todas estas voces, y yo mencionaba el chillido de la serpiente, empezando con Satanás en Génesis capítulo 3, diciendo, con que Dios os ha dicho, y viniendo hasta la declaración de la ONU acerca de qué es el ser humano, nosotros nos damos cuenta que en cada generación ha habido voces desafiando lo que Dios dice acerca de eso. Bueno, cuando tú vas a la Biblia y lees que el Señor creó al ser humano y que no hay más que dos realidades, o se es varón o se es mujer, y no solamente vean cómo esto, o sea, es tan contradictorio lo que el mundo que estamos enfrentando dice, porque simplemente la biología grita que el hombre, que el ser humano o es varón o es mujer, por ese órgano que lo define claramente, pero eso no es algo que la biología está diciendo a través de sus estudios, eso es algo que la Biblia demarca desde el principio. Dios dio sexo a los hombres, el término correcto es sexo, Dios dio sexo a los hombres. El sexo en las escrituras no es una construcción sociocultural como hoy en día se presenta. No es algo que el hombre o la sociedad puede decidir. El hombre puede decidir muchas cosas, qué carrera va a estudiar, dónde va a querer trabajar, si quiere comer frijoles en la mañana o en la noche, si quiere tomar leche o quiere tomar café. Pero cuando el hombre nace, hay alguien que definió su sexo. Yo sé que es difícil para nuestra sociedad y que yo puedo ser tachado de arcaico y de intolerante por esto que estoy diciendo, pero realmente el sexo en las escrituras como en la vida real es inherente a la biología. O sea, no hay manera de decir yo quiero ser esto porque simplemente voy a usar un ejemplo claro. Si un ser humano se desnuda y se para frente a un espejo, el espejo le va a gritar o eres mujer o eres hombre. Así de sencillo, así de sencillo. Entonces la Biblia lo afirma y si la Biblia afirma esto, para nosotros debería ser suficiente. El ADN de nuestro cuerpo da testimonio de ello. En la lucha que tenemos de una construcción sociocultural y de las decisiones que ciertos hombres pueden tener por cambiarse su sexo o por querer intentar ser lo que no es, bueno, simplemente pregúntate si en el futuro ellos tuviesen un problema de índole con sus órganos, ¿a qué especialista irían a ver? Y la biología te sigue diciendo entonces que si un hombre es hombre, terminaría yendo con un urólogo. Y si una mujer es mujer, terminaría yendo con un ginecólogo. Entonces, bueno, pero vivimos en un mundo tan volteado, pero esto está en la Biblia, y vuelvo a decirlo, está en la Biblia, sin que tengas que salir de la primera o de la segunda hoja, dependiendo la letra de tu Biblia, varón y hembra los creó. Bueno, es increíble cuando estudias este tema y te darás cuenta que en los últimos 100 años, esto ha cambiado increíblemente, el uso de la palabra género, el uso simplemente de la palabra género es algo que no existía. El uso de la palabra género y no sexo, como originalmente es y como es adecuado decirlo, es algo filosófico, es algo que el posmodernismo trajo a nuestra sociedad, pero es algo que niega nuestra composición. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de hombre y mujer, la palabra adecuada es sexo, no género. Y aún en eso nosotros tenemos una batalla campal, porque tú puedes enredarte con este término de palabras y si tú crees lo que la Biblia dice y entonces estás usando la palabra sexo, el hombre promedio de nuestros días te va a decir no es sexo, es género, porque a él se le ha enseñado que es género. Entonces ahí es cuando estamos entre estas voces, entre lo que la Biblia dice y lo que la sociedad está gritando. Entonces el hombre
el hombre realmente fue creado o el ser humano fue creado como varón y hembra. Número 4, el ser humano fue creado para trabajar. Génesis 2:15, ya estuvimos allí hace unas semanas. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y nuevamente tengo que decir simplemente que el trabajo no es producto de la caída. A veces hay algunas personas bien intencionadas, hermanos nuestros bien intencionados, que dicen que el trabajo es producto de la caída, pero eso no puede ser así, porque si tú lees en el contexto, primero llegó el trabajo en Génesis 2 y después llegó el pecado en Génesis 3. Entonces el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Tú te tienes que parar, yo me tengo que parar el día de mañana y decirle al Señor, Señor, gracias porque puedo entrar en mis labores diarios. Gracias porque puedo entrar en lo que hagas, hermano. Si estás en casa, si tienes que desplazarte a un lugar. Gracias porque me das las fuerzas, gracias porque me das la entereza, gracias porque me das la sabiduría. ¿Por qué? Porque es una bendición. Llegó antes que el pecado. Lo que llegó en Génesis 3, con la caída, o sea, cuando el pecado entra a la raza humana, es que ciertamente hay una dificultad, pero no solamente hay una dificultad para el ser humano en el tema del trabajo. El ser humano y la tierra cayeron bajo maldición, y cuando cayeron bajo maldición, entonces el hombre ahora tenía que sudar, ahora el hombre tenía que tener pesadez y carga para hacer eso. Y bueno, simplemente ve, ayer porque tuve que llevar mi carro al taller para que le dieran un servicio, y cuando llego a casa resulta que hacía falta algo y tuve que ir a un súper como a eso de las 9 de la mañana. Ni tan fuerte estaba el sol, pero tan solo de mi casa hacia un súper a 2 cuadras y de regreso, llegué empapado. Y yo dije, bueno, no son las 12 del día, no son las 11 de la mañana. Y ahí es cuando entiendes que aunque el pecado es una bendición, el trabajo después de la caída conlleva esta dificultad. Pero no es que el trabajo sea una maldición. Entonces no lo podemos ver así. Número 5, el ser humano fue creado con una constitución compleja. Génesis 2:7, que ya leímos. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El ser humano es complejo increíblemente. Cuando alguien entra a un quirófano y va a ser operado por un neurólogo, simplemente piensa en eso. Yo conozco a varias gente que estuvo en un quirófano para ser operado por un neurólogo. Iba aparentemente por una operación sencilla, no iba a durar más de 3 horas, pero resulta que la operación se complicó y duró 8 horas. Se hizo el trabajo que se tenía que hacer, pero cuando el neurólogo estaba cerrando todo eso, raspó un pequeño cable, voy a usarlo así para que me entiendan, raspó un pequeño cable del cerebro y resulta que esa persona, su cerebro está cerrado, está bien del cerebro, pero resulta que ahora no puede caminar, porque el ser humano está creado de una manera o de una constitución compleja. ¿Dios lo diseñó así? Sí, Dios lo diseñó así. Número 6, el ser humano fue creado para vivir en comunidad. El ser humano fue creado para vivir en comunidad. Véanlo en el verso 18, Génesis 2:18. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Bueno, esta es la primera comunidad, el matrimonio, la familia. El hombre fue creado para vivir en comunidad. No somos autosuficientes, necesitamos vivir en comunidad. Observe que un hombre puede ser muy capaz, pero no porque sea muy capaz, la Biblia no está diciendo que ese hombre no va a necesitar ayuda idónea. Adán tenía una gran responsabilidad cuando fue colocado en el huerto del Edén. Se le dieron tareas increíbles. Y sin embargo, Adán llega el momento en que se da cuenta de algo.
Todos los animales tienen pareja de acuerdo a su especie y a su género. El único que está solo y que está raro es él. Y entonces Dios ve esa necesidad en la vida de Adán y bueno, usted sabe qué es lo que pasó o hacia dónde es a lo que vamos. Pero vean cómo es que estando en un lugar sin pecado, estando en un lugar perfecto, teniendo la mejor relación con Dios de manera precisa, de manera clara, aún así, Adán necesita una pareja, necesita una mujer con la que hablar. Iba a decir con la que pelear, pero no voy a decirlo, mejor voy a decir con la que hablar, con la que tratar, con la que conversar y posteriormente con la cual poder tener hijos. Ahora piensen en este sentido de comunidad. Eso no es muy diferente a nuestros días. El hombre se asocia con otros hombres de alguna forma, de alguna manera. Desde que somos niños, los niños buscan jugar con otros niños. No sé, vas a un club de deportes, vas a una escuela de algo, de música, de idiomas, y te estás asociando con otra gente. La gente va y trabaja, y cuando va y trabaja, tiene comunión o tiene comunicación con otros seres humanos. Nos unimos en aquellas metas que nos hacen posiblemente no iguales, pero que la meta es la misma. Pero piensa cuando pensamos en la iglesia o en la comunidad de fe, la salvación, cuando una persona es salva, experimenta la salvación, nos agrega a una comunidad de fe, a una familia. Pero nuevamente tenemos que reconocer que el pecado afecta nuestra vida, el pecado afecta nuestras relaciones interpersonales, el pecado afecta nuestras relaciones al interior de nuestras familias, el pecado afecta nuestras relaciones incluso al interior de la iglesia, creando tensiones que son continuas, estires y aflojes que son continuos. Bueno, eso es una realidad desde Génesis 3. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito cada vez que estoy en un punto de tensión? Bueno, reconocer que muchas de las tensiones encuentran su realidad en mi propio pecado. No sé qué edad tienes, no sé cuántos años tienes siguiendo al Señor, pero creo que una de las cosas que más gracia y más sabiduría en el tema de las relaciones nos pueden otorgar o nos pueden dar es que puedas entender claramente una cosa. ¿Tienes tensión con alguien? Sácate de la cabeza que vas a poder cambiar a esa persona. Porque ese no es el asunto. El asunto es que si en ese punto de tensión que puede haber en relaciones, reconoces que hay tensión, hermano, para que haya tensión se requiere el pecado de dos vías. El pecado mío y el pecado de esa otra parte. Si yo no puedo cambiar a esa persona, entonces lo único que yo puedo hacer es tratar con mi pecado adecuadamente. Número 7. El ser humano no es hoy como fue creado originalmente. El ser humano no es hoy como fue creado originalmente. Originalmente el hombre fue creado sin pecado. Me refiero específicamente a Adán y a Eva. Génesis 2, 16, 17. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, el hombre estaba claramente en un estado que no posee el día de hoy. Aquí no había pecado. El pecado, nuevamente lo tengo que decir, entró en el capítulo 3 y los efectos de ese pecado trajeron muerte. Muerte espiritual, muerte física. Los efectos del pecado en el hombre trajeron muerte espiritual, es decir,
trajeron separación de Dios, el hombre ya no estaba unido o ya no tenía una relación clara con Dios y trajeron muerte física, el hombre murió. Número 8, el ser humano no es hoy lo que un día será. Y eso es esperanzador, hermano. Esto es esperanzador. No somos lo que originalmente el hombre fue, pero no somos hoy lo que un día seremos. Vayan al último libro de la Biblia, en Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 1 al 4. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Entonces, ve la tremenda esperanza que tenemos en el verso 3. Ya no habrá más, ¿qué? Maldición. El trono de Dios y el Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Vean cómo en la imagen que Juan el apóstol está teniendo en el Apocalipsis, dice que habrá un árbol y ese será para sanidad de las naciones, de todas las naciones. Y en ese lugar no habrá más maldición. Bueno, ¿a cuál maldición se refiere? A la maldición de Génesis 3, en la cual tanto la creación como el ser humano cayeron. Entonces, ¿qué nos comunica Juan? Todo lo malo terminará, todo será bueno, y por eso debemos anhelar ese gran día. Una de las mayores promesas que las Escrituras claramente nos dan es precisamente esta: un día todo nuestro problema será removido. Entonces, cuando hablamos de que el hombre fue creado a imagen de Dios, preguntémonos en qué consiste la imagen de Dios en el hombre. Porque es fácil que algunos tergiversen esta idea de la imagen de Dios en el hombre y entonces tengan ideas como, bueno, Él es Dios con D mayúscula y yo soy Dios con D minúscula. No, eso no es lo que la imagen de Dios en el hombre significa. No estamos hablando de eso cuando hablamos de la imagen de Dios en el hombre. Entonces, permíteme ayudarte a entender un poquito en qué consiste esto. Anthony Hoekema, en su libro acerca de creados a imagen de Dios, dice que el hombre pasa por 4 fases. Estas son las 4 fases que él presenta. El hombre original, Génesis 1 y 2. La imagen desnaturalizada, Génesis 3, es decir, cuando el pecado entró. La imagen renovada, es decir, cuando el hombre es salvo. Y finalmente la imagen perfeccionada, cuando el hombre está en la nueva creación de Dios. Entonces vuelvo a repetir las 4 fases. El hombre original, la imagen desnaturalizada, la imagen renovada y la imagen perfeccionada. ¿A dónde apunta Hoekema con estos 4 fases por las que el hombre pasa? Bueno, Hoekema apunta a lo que nosotros hemos llamado la historia de la redención. ¿Cuál es la gran historia de la Biblia? La gran historia de la Biblia es la historia de la redención. Capítulo 1 y 2 de Génesis, creación. Capítulo 3, hasta que Jesús viene a la tierra, la caída. Tú ves desde el capítulo 3 de Génesis hasta que Jesús muere en la cruz, que el hombre está pecando, pecando y pecando. A veces se porta bien, pero después vuelve a pecar. El pecado parece ser una ley que domina a la humanidad. Pero entonces Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo amado
para que muriera en la cruz. Entonces llegamos a la tercera faceta, la cruz. Cristo viene, muere en la cruz y la cruz lo cambia todo. El hombre que está desnaturalizado ahora tiene una imagen renovada de Dios en su vida. Ese hombre comienza a caminar en el Señor, comienza a amar las Escrituras, comienza a amar a Dios, comienza a obedecer la palabra, comienza a vivir para la gloria de Dios, comienza a ser un factor de cambio en la sociedad, donde quiera que esté, en la familia, en el trabajo, con sus pensamientos, con lo que habla, con lo que propone en su trabajo. Y entonces un día el Señor lo toma y lo lleva a la eternidad. Entonces esa imagen es perfeccionada. Bueno, el hombre es una creación de Dios, es una creación especial, es la única parte de su creación a la que se le dice que tiene la imagen y la semejanza de Dios. Eso lo distingue del resto de la creación. Los animales no tienen la imagen y la semejanza de Dios. Las plantas no tienen la imagen y la semejanza de Dios. Los océanos, los ríos, las montañas, los desiertos no tienen la imagen y la semejanza de Dios. La única parte de la creación en el que el relato de Génesis dice que tiene la imagen y la semejanza de Dios es la creación. Entonces, lo que podemos observar es que realmente somos los representantes de Dios en la creación. En ese sentido, el consejo divino que precede a la creación es quien precede a la creación del ser humano. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, claramente allí en Génesis 1, 26, cuando está diciendo, hagamos al hombre, plural, hagamos al hombre. Entonces observa algo, nuestro Dios, sin ningún mediador, estuvo presente cuando creó al hombre. No hay un mediador entre la Trinidad y la creación del hombre. Entonces, permítanme simplemente que lo podamos ver claramente allí en el relato de Génesis. Si ustedes van al verso 26 y 27, tenemos un aspecto muy detallado y la Nueva Biblia de las Américas lo traduce de esta manera. Y dijo Dios, y entre paréntesis está Padre, Hijo y Espíritu Santo, para entender que la palabra hagamos al hombre refiere a la Trinidad misma en este pasaje. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Posiblemente tú tienes una Biblia que dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pero esa no es la mejor traducción, porque de hecho esa conjunción y hace ver que imagen y semejanza son dos cosas diferentes. Pero la traducción más adecuada es más o menos esto, decir que fuimos hechos a imagen de Dios, conforme a nuestra semejanza, y aquí son presentados estructuralmente como sinónimos. Así que en la narración del capítulo 1 observamos el movimiento de la creación. Dios está creando cosas del día 1 al día 5, pero hay una pausa en el verso 26. Y cuando esa pausa se presenta, indica que Dios está haciendo algo nuevo, algo diferente, y lo que el día sexto nos introduce es la creación del hombre. Entonces la expresión imagen habla de una diferencia cualitativa entre los hombres y los animales. ¿A qué se refiere la imagen y la semejanza de Dios en el hombre? Una diferencia cualitativa entre los hombres y los animales. Dios está involucrado de manera directa en todas las particularidades de la creación anteriormente. Hay un medio. Por ejemplo, primero crea los mares y solo cuando ha creado los mares dice que crea los peces. O lo podemos ver cuando dice que creó la tierra. Y solo cuando creó la tierra, entonces dice que la tierra produce vegetación. ¿Lo ven? Una cosa está ligada a la otra. Los mares y después los peces, la tierra y después vegetación. Pero cuando crea al hombre, no hay un medio.
Dios está descendiendo y está diciendo, hagamos al hombre. Entonces realmente esa es la imagen y la semejanza que el hombre tiene. No hay un medio, Dios actúa de manera directa. Mientras el resto de la creación se nos dice que fue creado según su especie. Si usted tiene tiempo de leer Génesis 1 nuevamente, va a observar que cada vez que Dios está creando algo, dice según su especie, según su especie, según su especie, pero cuando llega a la creación del ser humano, el patrón se rompe porque el carácter mismo de Dios está siendo injertado en el hombre. Y no dice según su especie, dice conforme a la semejanza, conforme a la imagen de Dios fue creado. O véanlo en el 2:7, la expresión formó es la palabra hebrea yazar, que significa la participación artística de Dios. Es decir, Dios forma al hombre como si fuera una gran obra de arte. Todo su cuidado, todo su amor es vertido en el hombre al momento de que éste fue creado. Observa que el hombre fue creado originalmente bueno. No somos pecadores simplemente por ser creados finitos, porque eso es lo que distingue al creador de la criatura. Dios es el creador y es infinito. El ser humano es la criatura y el ser humano es finito. Ahora vean el cierre del capítulo 1. Y yo sé que estamos leyendo pasajes que ya hemos leído, pero básicamente tenemos que trabajar con ellos. Vean el cierre del capítulo 1, verso 31. Dios vio todo lo que había hecho, estamos en el día 6, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Nuevamente, si lees el capítulo 1, te darás cuenta de algo. Mientras él estuvo creando, él dijo, era bueno. El único día que él dice que era bueno en gran manera es el día sexto. ¿Qué creó el día sexto? Al ser humano. ¿Por qué era bueno en gran manera? Porque tiene su imagen y su semejanza. Porque cualitativamente no es igual que las flores, que los árboles, que la tierra o que los animales. Entonces, ¿cuál es el problema del hombre? Cuando pensamos en esta maravillosa creación de Dios, bueno, nuestro problema realmente es moral, no es metafísico. Moral, porque el hombre se rebeló contra Dios, pero eso no estaba en nuestra composición. El hombre fue creado bueno. Por lo tanto, esa rebelión tiene repercusiones físicas, pero no en nuestra estructura metafísica. Aún en la nueva creación, seremos distintos del Señor. Es decir, Él es Dios, nosotros no. La expresión que se ha usado para hablar de imagen de Dios es imago Dei. El término se utiliza para hablar de la imagen de Dios en el hombre, y esto nos recuerda que somos únicos y diferentes del resto de la creación. Usted puede enfrentar lo que ya dije, la expresión según su género, según su especie en los primeros versos, cuando los días están siendo desplegados, y finalmente usted puede ver que lo que se dijo del hombre es a imagen conforme a la semejanza de Dios. Y eso despierta algunas incógnitas. Por ejemplo, ¿qué significa ser creado a la imagen de Dios? Y lo segundo, el ser humano en su estado caído, es decir, después de Génesis 3, ¿posee esta imagen a la que nos estamos refiriendo? Bueno, hay varios textos, y no los vamos a leer, pero hay por lo menos 5 textos que definen al hombre como un ser creado a imagen de Dios. Los primeros 3, Génesis 1:26, ya lo leímos, 9:6, ya lo leímos la semana pasada, 1 Corintios 7:11, y en estos 3 textos se habla de la imagen de Dios. 2 más, Génesis 5:1 y Santiago 3:9, que ya leímos la semana pasada, y hablan de la semejanza de Dios. Entonces, esto te permite entender que imagen
y semejanza realmente son sinónimos cuando tú los lees allí en el relato de Génesis. Pero a lo largo de la historia ha habido personas que han sostenido que la imagen y la semejanza de Dios se refieren a dos aspectos diferentes. Por ejemplo, uno de los padres de la iglesia, Ireneo de León, dijo que la imagen era la racionalidad y el libre albedrío inherente al ser humano, y que la semejanza era un regalo sobreañadido de Dios a causa de nuestra elección, razón y justicia. Y hubo un teólogo católico siglos después, Tomás de Aquino, que tomó la idea de Ireneo de León y lo hizo un dogma para la Iglesia Católica. Pero vuelvo a enfatizar, en el original no existe la conjunción y pudiéramos decir entonces que el texto es mejor leído cuando decimos a imagen conforme a su semejanza. Porque realmente en la estructura gramatical esto funciona como sinónimos. Son términos intercambiables. Si hubiese tenido un significado diferente, si imagen y semejanza hubiesen tenido un significado diferente en el idioma hebreo, entonces estructuralmente eso sería diferente desde el pasaje, y no lo es. Y lo vemos en el mismo Génesis. Tú puedes ver que en el verso 26 se usa ambos términos, en el verso 27 se usa solo imagen, luego en el 5.1 se usa solo semejanza, pero en el 5.3 se usa ambos, y luego en el 9.6 se usa imagen. Entonces realmente hay una conjugación de todo esto, y lo único que está definiendo es lo mismo. Vean cómo desde Génesis 5, del 1 al 3, vayan ahí, nosotros vamos entendiendo entonces cuál era el plan de Dios, porque Adán reproduce esa imagen en su hijo. Obsérvenlo ahí. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó otra vez. Los bendijo y los llamó Adán el día que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo, ¿a qué? A su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Sí, pero esto ya ha pasado, Génesis capítulo 3, cuando el hombre cae en pecado. Así que desde que Adán peca, la naturaleza que Adán hereda a sus descendientes es la naturaleza pecaminosa. Y bueno, vamos a llegar a Génesis 3 y vamos a poderlo entender mejor. Pero entonces vemos que lo que se está dando aquí, por un lado es la imagen de Dios en el hombre, sí, pero esa imagen está manchada por el pecado. O vean cómo Israel es el Hijo de Dios en Oseas 11:1. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Véanlo claramente. Dios está reclamando, Dios está diciendo, Israel es mi hijo. Bueno, un hijo tiene la naturaleza de su padre. O podemos verlo cuando Pablo está en Atenas, está predicando a los atenienses en Hechos 17:28. Porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyos. Otras versiones lo traducen como somos hijos suyos. Entonces, a lo largo de las Escrituras estamos viendo cómo esa naturaleza está siendo comunicada. Pero vean lo precioso que el Evangelio hace, porque también la Biblia nos habla acerca de la renovación que un pecador goza y tiene a la imagen y semejanza de Dios. Leanlo conmigo los 4 pasajes siguientes. Colosenses 3:10.
y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces, ¿qué hace la salvación? ¿Qué hace cuando nosotros nos vestimos del nuevo hombre? Bueno, nos vamos renovando, vamos teniendo el conocimiento adecuado de Dios y de nosotros mismos, y todo esto es conforme a la imagen de aquel que lo creó. Observen que lo que el pecado logra en Génesis 3 está siendo revertido en la salvación. O véanlo en Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. ¿Cómo Él llega a ser primogénito entre muchos hermanos? ¿Cómo es que Él nos llama realmente hermanos? Bueno, nos llama hermanos cuando Él es aceptado o cuando Él recibe el título de el pionero de la salvación, Hebreos 2 del 8 al 10. Él está abriendo un camino o está inaugurando un camino para todos nosotros. Entonces Él dice, estoy cruzando, estoy llegando a la patria celestial para traer a muchos hermanos aquí. Entonces, lo que Pablo está diciendo en Romanos claramente es que fuimos hechos conforme a la imagen para que Él sea el primogénito de esta nueva humanidad en la cual somos llamados hermanos. Efesios 4:24, y se vistan del nuevo hombre, el cual es a la semejanza de Dios. En la semejanza de Dios. Ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre. Nos vestimos del nuevo hombre. Eso no es posible por tu capacidad o mi capacidad. Requerimos la obra de nuestro Señor. O segunda de Corintios 3:18. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, por el Espíritu. Transformados de gloria en gloria, esto apunta a nuestra santificación. Y nuestra santificación, para que una persona sea santificada, claramente primero tiene que ser salva. ¿Lo pueden entender? Dios nos salva, Dios nos santifica pecadores que no han venido a Cristo. Dios está santificando a aquellos pecadores que por la gracia, por medio de la fe, han puesto su confianza en Jesucristo. Y todo para la gloria de Dios, todo para su exaltación. O vean cómo la Biblia describe la verdadera imagen de Dios. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O vean cómo el autor de Hebreos en el 1:3 lo dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces vean cómo claramente la Biblia nos da testimonio de algo real que está sucediendo. Ahora permítanme terminar introduciendo tres interpretaciones de la imagen de Dios. Tradicionalmente ha habido tres interpretaciones que han gozado de gran influencia a lo largo de los años o de los siglos de la iglesia cristiana o de la historia de la iglesia. Número uno, la teoría estructural. La teoría estructural o sustantiva sostiene que la imagen de Dios es una cualidad particular que se encuentra en nosotros y es debido a ello que seguimos teniendo la imagen de Dios en nosotros después de la caída. Esta ha sido la posición dominante en la iglesia. Teólogos como Lutero, Calvino o Tomás de Aquino la creyeron y la predicaron y la expusieron diciendo
el hombre, a pesar del pecado en Génesis 3, sigue teniendo la imagen de Dios. Claramente esa imagen está manchada, está sucia, pero sigue habiendo algo de la imagen de Dios. Era lo que explicaba la semana pasada, ¿no? Eso es cuando de repente una persona que es mala, que es perversa, que no es moral, que claramente no ama a Dios, de repente hace cosas buenas. Y tú dices, ¿cómo es posible que esta persona hubiese hecho algo bueno? Pues eso bueno que hizo no logra el cielo, claramente, porque entendemos que no ganamos el cielo por obras, ¿verdad? Eso bueno que hizo no significa que ahora está amando al Señor. Eso bueno que hizo dentro de todas las maldades y perversidades que hace, significa que esa imagen de Dios está en el hombre de una manera sucia, como lo hemos dicho, pero sigue estando. Asocia la imagen de Dios con elementos psicológicos o espirituales internos en el ser humano y que son análogos a lo de Dios y nuevamente lo distingue del resto de la creación. El hombre goza de características o cualidades como la libertad, la racionalidad, la moralidad, y eso refleja aspectos de Dios mismo. Aunque ese hombre, vuelvo a decir, no necesariamente es un creyente. Entonces, esa es como la teoría más dominante dentro de la iglesia cristiana. Número 2, la teoría funcional. La teoría funcional ha hablado de desplegar la imagen de Dios. Esa posición dice que el ser humano muestra a Dios a través de lo que somos, sobre todo en el aspecto de tener dominio sobre la tierra. El famoso llamado cultural a Adán y a Eva de ejercer dominio era un desplegar lo que Dios dijo que hiciéramos. Entonces esa teoría se para fuertemente para decir, somos los representantes de Dios, no la representación de Dios. Entonces ellos están peleando que son los representantes de Dios, no la representación de Dios. Y esa teoría a lo largo de los siglos fue tomada por hombres como Pelagio, Sociano e incluso algunos arminianos del siglo XVII. Agustín se opuso a esta creencia en el siglo V y de hecho hay toda una batalla entre Agustín y Pelagio en el siglo V por esta razón. Y número 3, la teoría relacional. La teoría relacional hace hincapié de que la imagen de Dios se encuentra en el hombre para tener una correcta relación con Dios y con el prójimo. Entonces habla de la capacidad de relacionarse con Dios de una manera diferente a como los animalitos lo pudieran hacer. Nuevamente, porque la cualidad se otorgó al ser humano y no a otra parte de la creación. Bueno, cuando lees estas 3 teorías, y no me voy a detener mucho porque pudiéramos detenernos ahí demasiado, pero cuando lees estas 3 teorías, te das cuenta de algo. En las 3 hay algo de verdad. Y deberíamos de evitar el reduccionismo, creando con eso una caricatura. Puedes diferir con una de ellas, puedes decir no estoy de acuerdo con esta o porque esto, por así, por acullá. En lo personal creo que la 1 y la 3 nos permite relacionarnos de una manera mejor con Dios y con el ser humano. Pero si no crees igual que yo, de todas maneras vas a ir al cielo, en ese particular. Así que no te preocupes por ello. Para terminar, la imagen del ser humano fue afectada, sí, pero no se perdió. Y porque no se perdió es que el ser humano tiene esperanza. Porque no se perdió es la razón por la que cuando predicamos el Evangelio hay esperanza de que un pecador venga al Señor. Mantenemos la imagen de Dios no de forma original, ni como la tendremos en la nueva creación, claramente. Debemos entender que la mente,
el razonamiento, la moralidad y nuestra posibilidad relacional, todo se vio afectado en la caída. Todo se vio afectado con la caída. Hay que recordar que somos seres morales y nuestra capacidad de relacionarnos con Dios y con otras personas es real. Pero también esto se vio afectado con la caída. El hombre ahora tiene culpa y la culpa te impide ir a Dios. El hombre ahora tiene incredulidad y la incredulidad te impide creerle al Señor. El hombre ahora es orgulloso y el orgullo te impide reconocer tu pecado y venir al Señor arrepentido. Bueno, eso es triste, es lamentable cuando lo leemos, pero hay gran esperanza en el Evangelio. Así que podemos afirmar, la dignidad del hombre es clara en estos pasajes que hemos leído. Piénsalo bien, nuestra relación con Dios apunta a nuestra adoración. Cuando yo tengo una relación correcta con Dios, apunta a mi adoración. Si gozas de una relación correcta con Dios, entonces vas a querer adorarlo, vas a buscarlo para adorarlo, vas a concentrarte en querer agradarlo, vas a concentrarte en querer obedecerlo. Nuestra relación con los demás apunta a nuestra conexión. Apuntas a que entiendes que así como tú eres un pecador, tratas con otros pecadores. Estos pecadores pueden ser incómodos para ti. Estos pecadores pueden hacer cosas que realmente mortifican tu personalidad, mortifican tu apreciación de las cosas. Pero siempre que eso pasa, tienes que recordar, yo también soy un pecador. Dios me perdonó a mí y Dios perdonó a esta persona, si es un creyente. Número 3, nuestra relación con la tierra o con la creación apunta a nuestra mayordomía. Somos administradores, somos mayordomos de Dios en esta creación. Bueno, Pablo usó esa palabra muchas veces mientras estaba compartiendo del Evangelio y estaba compartiendo del Señor. La palabra que él usaba, oikódomos, en el griego, es la palabra mayordomo, es la palabra administrador. Y Pablo, cuando habla de oikódomos, dice, se requiere que los mayordomos o los administradores sean hallados fieles en lo que están haciendo. Entonces ve la dignidad del hombre en el capítulo 2. Nuestra relación con Dios apunta a nuestra adoración, nuestra relación con el prójimo apunta a nuestra conexión, nuestra relación con la tierra apunta a nuestra mayordomía. Tan solo 4 capítulos llegamos a Génesis 6, la historia de Noé. Y Génesis 6 nos resume muy bien la historia de la humanidad desde que el pecado entró a la raza humana en Génesis 3. La manera como Noé, o como en el capítulo 6 se define a la humanidad es esta: de continuo pensando en el mal. ¿Cómo es la raza o cómo es la humanidad en el mundo en el que vivimos? Muy parecida a Génesis 6. De continuo pensando en el mal. Y cuando tú llegas a Romanos capítulo 1 y lees del 21 al 32, que no voy a leerlo, pero simplemente voy a leer el verso 25 para que tengas una idea de cómo era la sociedad en Roma en el día que Pablo escribió a estos hermanos o a esta iglesia. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo era la generación a la que Pablo está predicando en Roma? Es muy parecida a la generación de Noé predicando en Génesis 6, de continuo pensando en el mal. Bueno, Pablo la describe como una sociedad que está cambiando la verdad por la mentira, que está adorando y sirviendo a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Así que el camino de la idolatría siempre es el mismo. El camino de la idolatría me lleva a cambiar la verdad
por la mentira, me lleva lejos de Dios, por lo menos me lleva lejos del Dios de la Biblia. Y lo que yo quisiera comunicar para cerrar esta noche simplemente es que este capítulo 2 básicamente me introduce a lo que ya mencioné, la historia de la redención. Claramente, cuando la doctrina del hombre es introducida en Génesis 2, podemos tener una claridad de toda la Biblia. La Biblia contiene o es la historia de la redención. Un resumen rápido de la Biblia son las 4 Cs. Entonces vuelvo a decir las 4 C. Creación, Génesis 1 y 2. Caída, Génesis 3, hasta que Jesús viene y muere en la cruz. Caída, el hombre está pecando y no hay esperanza para el hombre. Tercera C, la cruz o cruz. La cruz nos da esperanza, el evangelio nos da esperanza de salvación, de santificación, de ser regenerados, de ser restaurados, de ser santificados. Y la última C, consumación. Nuevos cielos y nueva tierra, donde realmente el problema del pecado es cortado totalmente, cabalmente. Entonces, para terminar, aunque el hombre fue creado a la imagen de Dios, el hombre cayó y ahora tenemos una imagen manchada. Por lo tanto, el hombre necesita un redentor. Y el precio para comprarnos fue la preciosa sangre de un hombre perfecto. Nosotros no somos perfectos, ¿cierto? No lo éramos antes de Cristo y sorpresa, no lo somos ahora en Cristo. Pero estamos caminando, estamos avanzando, estamos siendo santificados. Entonces, la maldición del pecado sobre nosotros tiene su final cuando la obra de Cristo es realmente llevada a cabo en nuestro ser. Eso nos da esperanza para el día de mañana porque tenemos un Redentor que no va a fallar en su plan. Esta redención de la que estoy hablando tiene que ver con rehacernos. Entonces te dejo este pensamiento. En la salvación, Dios me libertó de la pena o del poder del pecado. En la santificación, Dios me está librando del poder del pecado. En la gloria, Dios me librará de la presencia del pecado. Entonces, ¿cuándo se acaba realmente nuestro problema con el pecado? Bueno, este es el meollo del asunto. Muchos quisiéramos que se acabara de este lado de la eternidad, pero la realidad es que nuestro problema real con la presencia del pecado en nuestro ser terminará en la gloria. Entonces nuestra carne dejará de tener esta naturaleza, será removida completamente. Y mientras eso pasa, nosotros tenemos a un redentor que de hecho está disponible para ti y para mí, para redimirnos continuamente, para darnos su gracia, para santificarnos por medio de su palabra y por medio de su espíritu. Así que la única esperanza que el hombre en su estado caído realmente tiene es la obra de Jesús. Entonces imagínate, estamos en Génesis 2 y ya estamos apuntando a Cristo, porque no hay otra persona, porque no hay otra solución para nuestro pecado. No es la religión, no es la iglesia, no son los dogmas, no son las liturgias, no son nada de lo que yo me puedo imaginar. La única esperanza que yo como pecador tengo, que tú como pecador tienes, o que cualquier otra persona que ahora mismo está resistiendo la gracia de Dios en su vida tiene, se llama Jesucristo. Señor, te damos gracias esta noche, porque podemos confiar plenamente en tu plan. Ciertamente esta imagen, esta semejanza a la que tú te refieres aquí en esta parte de las Escrituras, nos hablan de tu plan original y nos hablan precisa y exactamente de lo que tú hiciste en el Edén y estás haciendo por nosotros hasta el día de hoy. Padre, yo ruego que tú nos ayudes
yo ruego que tú nos des tu gracia para poder creer, para poder venir a ti de continuo, cuando en medio de las vicisitudes de la vida, de la calamidad de la vida, nosotros podemos enfrentarnos a las diferentes opiniones, sobre todo en temas morales. Ciertamente esta sociedad sigue gritando, alardeando, ciertamente la política y los gobiernos han tergiversado tu verdad, promulgando leyes, promulgando decretos en contra de tu verdad, de tu santa palabra. Señor, y todo eso, como lo hemos dicho, no es otra cosa sino el chillido de la serpiente. Ayúdanos a mantenernos firmes en la verdad, ayúdanos a confiar que tu palabra es la verdad, ayúdanos a confiar que esa verdad nos hace libres. Y danos un corazón entendible, y danos un corazón que ama la verdad, y danos un corazón que puede reconocer en medio de estos pasajes que tú creaste al hombre de una manera tan maravillosa, como ya en las afirmaciones que ya hemos usado esta noche para referirnos al ser humano. Tú eres el creador, tú eres infinito. Nosotros somos tu creación, somos tus criaturas, pero somos finitos. Señor, que nunca olvidemos, que no cedamos ante el humanismo de nuestros días, que eleva al ser humano y mengua a Dios. Que no caigamos en ese error y que podamos verdaderamente ser el día de hoy lo que tú quieres que seamos. Todo para tu gloria y todo para tu honra. En el nombre de Jesús oramos en esta noche, Señor. Amén y amén.